Ayer, como sabemos ya todos y todas a esta hora, Brasil tuvo su segunda vuelta electoral y fue elegido presidente nuevamente Luiz Inácio Lula da Silva, en este caso con el 50,9% de los votos, frente a un 49,1% de Jair Bolsonaro, el actual presidente. Lula será presidente por tercera vez. Bolsonaro buscaba una reelección que no consiguió. Y justamente Bolsonaro, que había expresado bastante desconfianza respecto al sistema electoral, aún no admitió su derrota, lo cual genera bastantes dudas e incertidumbre respecto a cómo va a ser la transición de cara al 1 de enero, día en el que Lula va a asumir la presidencia. Y hablando de incertidumbres, en estos nuevos tiempos, ¿qué Lula será el gobernante de este tercer periodo? ¿Cuáles serán sus principales prioridades y desafíos o dificultades? Y ¿hay una nueva era progresista en América Latina? Hoy en La Letra Chica, Brasil, el regreso de Lula. Quando eu vim de Pernambuco para São Paulo, foram 13 dias de viagens num caminhão. O meu sonho era um sonho bem pequenininho assim, ou seja, eu tinha que sonhar, sabe, de noite eu sonhava com o café da manhã, de manhã eu sonhava com o almoço, de noite do almoço eu sonhava com a janta, porque era a lei da sobrevivência. A única coisa que aprendi a fazer na minha vida foi ser torneiro mecânico e estou tentando aprender a ser um bom dirigente sindical. Todos nós sabemos que no mundo inteiro nunca os trabalhadores conseguiram ganhar nada sem que houvesse luta, sem que houvesse perseverança, sem que houvesse disposição de brigar até o fim. Eu estava feliz sabendo que, inegavelmente, eu seria a única candidatura capaz de tirar o povo oprimido da situação de miséria que ele se encontra. Eles decretaram a minha prisão. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vou atender o mandato deles. O que eu quero pedir para vocês agora é, mesmo os caras me prendendo, vocês continuarem em greve até a vitória. Não adianta tentar acabar, sabe, com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Muita gente hoje brinca no sentido, questiona no sentido de dizer por que trocar o sindicato por um partido político. E eu tenho afirmado de que sindicalismo a gente faz para tentar melhorar o relacionamento capital e trabalho. E política a gente faz para transformar a sociedade. Se havia alguém no Brasil que duvidasse que um torneiro mecânico saído de uma fábrica chegasse à presidência da República, 2002 provou exatamente o contrário. E eu, que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho como meu primeiro diploma o diploma de presidente da República do meu país. Num país do tamanho do Brasil, iniciar qualquer campanha de coleta de alimento é uma verdadeira operação de guerra. Não é para matar ninguém. É simplesmente para salvar vidas. Esse Brasil de alguém que saiu do Nordeste, mas não saiu para ir morar num palacete no Rio de Janeiro para estudar nas escolas mais finas do Rio de Janeiro. Esse brasileiro foi do Nordeste para não morrer de fome. Vai voltar para o Nordeste, para junto com os nordestinos, acabar com a fome do Nordeste e acabar com a fome desse Brasil. Um país que é o terceiro produtor de alimento. Um país que é o maior produtor de proteína animal do mundo. Um país que tem tudo, por que as pessoas passam fome? Eu sei de que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Quase que fui enterrado vivo nesse país. Eu considero o momento que eu estou vivendo quase que uma ressurreição. Eu recuperei. Eles pensavam que tinham me matado. Eles pensavam que tinha acabado com a minha vida política. Eles me destruíram contando mentira a meu respeito.
E graças a Deus eu estou aqui firme, forte e amando outra vez e apaixonado pela minha mulher. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano, eu sou uma ideia misturada com a ideia de vocês. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. E a nossa luta é em busca da primavera. Essa vitória não é minha, não é do Alckmin. Essa vitória é de vocês. Essa vitória é do filho de vocês. Essa vitória é para o neto de vocês. Porque a vitória da democracia, da liberdade, é a vitória de reconquistar o direito de sorrir e de andar de cabeça erguida nesse país. Obrigado, povo brasileiro. ¡Viva Lula! ¡Alegría! Buen comienzo de semana, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Letra Chica. Con este programa que, bueno, una reñida elección en el día de ayer en Brasil que no sé si sorprendió o no, pero... Había dudas, por lo menos, dúvidas. Hasta último momento les recordamos que para acompañarnos lo pueden hacer por Twitter, @laletrachica es nuestra cuenta de Twitter, @laletrachica.tv es la cuenta de Twitter, #laletrachica, prometo para el final del ciclo acordarme, #laletrachica. Ahí participan de la conversación, los leemos, los ponemos al aire, etc. Muy bien, ahora sí, Jorge Temponi, ¿cómo andás? Maite Sarasola, buenas noches, ¿qué dice? Bien, todo bien. Bueno, es figurita repetida y muy valiosa en esta pantalla en las últimas horas. Ayer estuvimos, felicitaciones, dicho sea de paso, gracias a ambos y a todo el equipo por la hermosa transmisión especial de Sin Fronteras ayer. Justamente, aparte cayó perfecto en la hora en que se estaba confirmando que Lula iba a ser nuevamente. Hasta el 98% de votos escrutados no se sabía realmente qué era lo que estaba pasando, fue ajustadísimo el resultado. Y bueno, y ahí estuvo TV Ciudad y allá, en Brasil, estaba un Álvaro Padrón que ya voló, recién llegó y ya está en los estudios. Álvaro, buenas noches, gracias, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente, bajando del avión, y te faltó que hoy de mañana a las 8 me llamaron del Info de la mañana para que estuviera, así que súper explotación. Muy bien, sigamos por ese camino entonces, sí, que bueno, tanto nos rinde, claro sobre todo a la haber tiempo para descansar. A la teleaudiencia. Álvaro, bueno, se hizo mucho hincapié, empecemos, hay muchos temas para saborear, para poner sobre la mesa. Se hizo mucho hincapié en esta unión que hubo en Brasil de distintos partidos, incluso con algunas diferencias ideológicas, se podría decir, de fondo, unidos para tratar de vencer a este, llamémosle, ultraconservadurismo violento de Bolsonaro, que así venía gobernando y así se manifestó en campaña. Bueno, en ese marco y con ese panorama de esa especie de coalición para ganar que llevó finalmente a Lula a la presidencia, ¿cómo definirías esta victoria de ayer? Bueno, capaz que es un término recurrente de decir siempre que es un momento histórico, ¿no? Hay que tener cuidado cuando se gasta ese término. Lo que pasa es que es difícil no usarlo esta vez, porque esta no es una elección más. No es que pasó una elección, hubo un resultado, gana uno, pierde otro. Yo insisto mucho que se cerró un proceso que yo evalúo como la operación política, social y económica más fuerte en la región desde las dictaduras militares. Y fue además un proceso que se organizó dentro de Brasil y fuera de Brasil. Y si no lo ubicamos así, no lo dimensionamos así, nos va a costar mucho entender la importancia de lo que pasó anoche. ¿Un proceso que comenzó con Dilma? Empezó en agosto de 2016, cuando termina el juicio político, que duró varios meses, y destituyen a Dilma, que había sido una presidenta electa por voto democrático, es decir, por eso se utilizó el término golpe parlamentario, lo que empezó a decirse también golpes blandos. Entonces, fíjense la sucesión de hechos. Esa destitución, abril de 2018, preso Lula, con un objetivo muy claro, no se pudiera presentar en la elección de octubre del 2018 con el triunfo de Bolsonaro. Lula que estuvo 580 días en la cárcel además, ¿no? Exactamente. Y Bolsonaro, que ingresa como presidente, no era el cálculo, porque la operación no pensaba en tener a un personaje como Bolsonaro al frente de Brasil, pero
está pasando eso, ¿no? En el mundo, esa incapacidad de la centroderecha de luego controlar sobre todo la ultraderecha. Entonces, el Bolsonaro que en aquel momento parecía impresentable termina siendo presidente y todo este proceso, no solo el gobierno Bolsonaro, sino lo que ocurrió desde aquel 2016, es una gran noche y es una oscuridad. Y yo les digo algo porque hoy, con esto que estamos viendo, parece como si esto pudiera haber sido algo previsible. En aquel momento era muy difícil imaginar que se pudiera salir de esa pesadilla. Van a tener en un rato aquí a alguien propiamente brasilero y realmente la sensación de que esto podía no tener un final feliz era muy fuerte, porque todo lo que iba ocurriendo en cadena iba dando la sensación de que cada vez era peor. Entonces, lo que está pasando hoy es histórico, porque se está recuperando la democracia. Y vamos a tener que empezar a hablar mucho de la democracia, porque no todo es democracia. Creo que en algún programa ustedes tiraron esta idea, ¿no? De si le podemos seguir llamando democracia a cualquier cosa que pueda aparentar democracia. Cuando uno ve la campaña electoral y la forma que se ha comportado, no solo Bolsonaro, sino todo su elenco, durante los 4 años, pero particularmente en la disputa electoral, uno empieza a dudar sobre cómo empezar a caracterizar a estas democracias que pueden por momentos tener una frontera con el autoritarismo, permitir cualquier cosa, que un presidente esté en ejercicio, esté permanentemente poniendo en duda la legitimidad de una elección cuando ejerce la presidencia de la República. Ya lo habíamos visto con Trump, lo repite Bolsonaro, todavía no sabemos cómo va a reaccionar. Entonces, hay muchas discusiones a dar porque se están pasando fronteras muy peligrosas. Sin embargo, hoy corresponde festejar a quienes tenemos la convicción democrática. La elección en Brasil no fue entre izquierda y derecha, fue entre democracia y autoritarismo. Y por eso hacías bien, Jorge, cuando decías que se había unido, se había generado una gran coalición, un liderazgo de Lula que consigue crear una coalición democrática. En primer lugar, consigue unir a la izquierda, pero además dar un paso mucho más amplio, y la fórmula lo demuestra, con la inclusión de Alckmin, que pertenece a un partido que en su momento puso los votos para la destitución de Dilma Rousseff. Y que se enfrentó a Lula en su momento también. Muchas veces, pero digamos que un enfrentamiento en términos electorales, vamos. Ahora, que además haya sido parte de esto que yo narro como el proceso que tenemos que entender que está terminando a partir de ayer, me parece que demuestra el esfuerzo que hubo que hacer para enfrentar esta situación en donde justamente una continuidad de Bolsonaro hubiera sido un desastre, no solo para Brasil, para toda la región. Que estuvo bastante cerca, porque estamos hablando de una diferencia de 2.100.000 votos, ¿no? Muy cerca. Hay que tenerlo muy en cuenta porque cuidado con decir, bueno, laudada la situación, no, laudado el proceso electoral. Digo, porque con toda esta fuerza de unir tantos partidos políticos, tantas personas que piensan diferentes, se logró llegar a este resultado que no es holgado. En absoluto. 2 millones de diferencia, la elección más grande en la historia de Brasil, el presidente con mayor cantidad de votos en la historia, pero hay que mirar el otro lado, ¿eh? Y el otro lado significa que hay millones de personas que, como hemos tratado muchas veces, conectan con ese discurso, conectan con ese planteo, que no solo es en Brasil, es en el mundo entero, de la ultraderecha, que efectivamente está teniendo éxito en esta, ya no solo en la forma de gobernar, aunque nos sorprenda, sino en conectar con población, con millones de personas que terminan sintiéndose de alguna manera interpretados por esa fórmula política. Recién veía a Lula y sobre todo se mostró mucho su historia, ¿no? Y él habla de una especie de intento de muerte política. Hay muchos casos también y muchos episodios en donde hubo otros intentos de asesinarlo literalmente. Pero es muy interesante lo que él dice. Me considero un ciudadano que ha vivido un proceso de resurrección, porque efectivamente la idea de, por un lado, descalificarlo ética, política, moralmente, de destruirlo incluso en términos anímicos, la cárcel, ¿no? Todo eso que significó, las muertes de familiares mientras él estuvo preso. Esa imagen que él puso de me intentaron enterrar vivo, que es brutal. Exacto, sí. Brutal. Eso ayer fue muy fuerte en sus discursos porque claramente fue como un momento en donde sintió la oportunidad de decir no pudieron.
Y yo creo que esa imagen que me gustaría pensarla más en colectivo, ¿no? Evidentemente se concentra mucho en Lula, pero lo que se intentó enterrar en Brasil fue un proyecto político. La operación de adentro y de afuera de Brasil fue parar las transformaciones que se estaban dando en ese país, porque esas transformaciones en ese país generaban las transformaciones en el resto de América del Sur, por lo menos. Pero sobre todo, mantenían a un Brasil muy activo internacionalmente. Y finalmente el proyecto que se buscó fue sacar a Brasil del mundo y lo lograron. Durante 4 años Brasil prácticamente desapareció del mundo. Perdón, capaz que es una obviedad, pero ¿por qué esta gran reacción, hablando de reaccionarismo? ¿Porque este camino político toca grandes intereses económicos internacionales? No ¿O hay tengo alguna duda. otra cuestión No. atrás para descifrar entre líneas? En el plano interno tuvo que ver con la combinación de 3 grandes corrientes conservadoras que ganaron con esa derrota del progresismo en Brasil. Y se les llama generalmente las bancadas de las 3B, ¿no? La bala, que es el militarismo, la idea de llenar de armas la sociedad, en fin, una cosa que sí, lo logró y que tiene mucho que ver con algo parecido a lo que se practica en Estados Unidos, ¿no? Una idea de combinada con la violencia, con la ley por mano propia, pero sobre todo con esto de lo militar presente en la sociedad. Sobre todo además porque lo que representa Bolsonaro no es a la totalidad de las Fuerzas Armadas, sino al sector de las Fuerzas Armadas que perdió en la disputa interna de las Fuerzas Armadas en la reapertura democrática. Es un sector muy resentido, muy conservador. Entonces, ahí está la bancada de la bala. La bancada del buey es el de agronegocio. Y claramente hay ganadores y perdedores en los sectores empresariales de Brasil. Y perdió la industria paulista, perdió el empresariado que pensaba en el desarrollo de Brasil. Y después está la bancada de la Biblia, que merece un asunto, bueno, en Sin Fronteras estuvimos tratando este tema y más de una vez la conexión entre religión y política, y eso en Brasil es fuertísimo. Entonces, esta trilogía son los triunfadores internos de lo que fue esa operación en Brasil. Pero de afuera, claramente, Brasil molestaba. Brasil molestaba porque había sido parte del G20, de los BRICS, conducía la Organización Mundial del Comercio, había creado, junto con los demás países de América Latina, la UNASUR, la CELAC, tenía un papel protagónico en el Mercosur. Es decir, ese Brasil jugaba en la cancha grande. Entonces, a ese Brasil había que desactivarlo. Y lo lograron, porque Brasil pasó a ser intrascendente. Y junto con la intrascendencia de Brasil, vino la intrascendencia de América Latina. Estamos en el periodo de menos peso de América Latina en la historia. A nivel, ¿en qué momento además, no? En el momento en que el mundo se está rearmando, hay un gran desorden que necesita actores globales para volver a ordenarse, para evitar la bipolaridad Chino-Estados Unidos. Entonces, eso solo se hace con peso y ahí Brasil es imprescindible. No es el único que lo puede hacer, no lo puede hacer solo, pero sin Brasil es muy difícil que América Latina pueda tener una voz y poner sus intereses sobre la mesa en esa discusión. Y eso fue un negocio de afuera. Entre otras cosas porque se logró, y tiene mucho que ver con el proceso que se dio en la investigación, cómo se combinó el golpe a esa parte política, pero también asociada a empresas que tenían carácter transnacional. Es la primera vez que hablamos de translatinas en América Latina, transnacionales que son de América Latina. Todas esas empresas fueron muy cuestionadas porque tenían trabajo y operaciones en el resto del continente. Y desplazaban empresas europeas, norteamericanas, chinas, japonesas. Bueno, cuando se hace esta operación y se saca al gobierno del PT, también salen del juego en América Latina esas empresas y esos lugares los pasan a ocupar empresas transnacionales del resto del mundo. O sea, hay que entender esta profundidad para darnos cuenta que lo que pasó ayer no es simplemente una elección, es el final de un proceso que fue muy doloroso, en primer lugar para el pueblo brasilero, pero también para toda la región. Hablando de los nuevos tiempos y de América Latina, también hay temas y prioridades que, como en las barritas de un ecualizador, van subiendo y bajando con el devenir de la historia. Veamos a Petro, el presidente colombiano, en su primer discurso en la ONU, para seguirla desde allí, hablando de nuevas prioridades. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella.
La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen más que cultivar, es demonizado. Para ustedes, mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. Bueno, el peso de estos temas es enorme, lo hemos hablado, Álvaro, muchas veces, son temas mundiales, o son mundiales o no son, como para encontrar una solución. Y bueno, esta izquierda de estos tiempos y América Latina, medio ambiente, Lula habló de medio ambiente, de selva amazónica, de parar el extractivismo, hasta habló de amor. ¿Cómo ves esta nueva etapa vinculada a estos temas? Y está en proceso, ¿no? Y la vamos a ir decodificando de a poco, pero está claro que hay un nuevo ciclo progresista. Está claro que no es igual que el anterior. Tiene por lo menos 3 diferencias, sé que voy a ser muy genérico, pero la primera tiene que ver con precisamente perfiles distintos, ¿no? Una izquierda que de alguna manera incorpora agendas distintas, más nuevas, eso que se llaman la nueva agenda, que tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con los temas del feminismo, tiene que ver con una sensibilidad que en general la izquierda más tradicional no tenía. Otro elemento de ese nuevo ciclo tiene que ver con primera vez incorporamos a Colombia en ese juego. Nunca estuvo, 240 años de gobiernos conservadores. Y Colombia es un país absolutamente central en América Latina, probablemente en poco tiempo pase en peso a Argentina. Entonces, y además es otra parte de América Latina mirando hacia el Pacífico. Y ahí hay una segunda diferencia. Yo insisto mucho que ese ciclo va a tener una tercera diferencia fundamental, que es el contexto internacional. Es un contexto muy distinto al del ciclo anterior, mucho más desafiante, pero al mismo tiempo una oportunidad, porque entonces va a poder pensarse de una manera propia e intentar jugar en ese nuevo orden internacional. Y dependerá mucho de sí misma, porque tiene que ver con la integración. Entonces, hay que esperar un poco y empezar a ver, ahora que de alguna manera, no digo que se cerró el ciclo, que se terminó porque hay 2 elecciones más, en relativamente breve, Paraguay el año que viene, está la nuestra, que siempre venimos un poquito más atrás, también pasó en el ciclo anterior, pero está claro que la elección de Brasil es un punto de inflexión. Entonces ahora empieza el juego pesado, a ver si estamos en condiciones de generar estrategias comunes. Y empieza entonces el dilema de la diversidad, que en principio es muy bueno, porque hay una diversidad, no hay una izquierda uniforme, pero hay que ver cómo se amalgama. Y Lula puede jugar un papel muy importante, porque, por ejemplo, lo nuevo viene más del lado de Chile, Boric, de Colombia, Petro, y Francia, Márquez, pero también ahí empiezan a haber problemas, ¿no? Y empiezan a haber, en el caso de Chile es muy claro, la dificultad para aprobar la nueva Carta Constitucional y todo lo que ella supone. Lula puede ser como una síntesis entre lo anterior y lo nuevo, y hay que ver mucho qué diálogos se dan allí, porque, por ejemplo, Lula pone más énfasis, y cuando ustedes ahora tengan aquí, en lo que yo entiendo, el mejor sindicalista que hay en este continente, un brasilero, Rafael Freire, que conduce una organización de 52 millones de afiliados en todo el continente, y que va a poner la agenda del trabajo más arriba de la mesa, esa agenda que está un poquito desplazada para los nuevos proyectos de izquierda, que se colocan, no digo demasiado, mucho en las nuevas agendas, y parece que la gente terminó no sintiendo tanta adhesión a eso. Hay que hablar de esto para ver si aparece una síntesis. Yo imagino un gobierno brasilero con todas las dificultades que va a tener, capaz de hacer esa unión de agendas y no a presentarlas como separadas. Entonces, a lo que preguntabas, Tempo, yo creo que está por verse, pero está claro que tenemos un nuevo ciclo, que ese ciclo va a ser diferente,
y que el diálogo entre esa diversidad está sobre la mesa y esperemos que Lula, que es claramente por su tamaño, por su historia, un jugador pesado, va a empezar a hacer eso, pero va a tener primero que empezar a estar piolas para adentro. Sí. Bueno, y vamos a hablar sobre qué se le viene a Brasil de cara a lo que va a ser este traspaso de mando el 1 de enero, también del rol de Brasil en el sistema internacional, todo eso en unos minutos. Ya venimos. Minutos pasan de las 9 y continuamos el análisis en la letra chica. Decíamos antes de cerrar el bloque anterior, se le viene a Lula un desafío grande. Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, aún no se ha pronunciado respecto a su derrota. Lula en su discurso dio un llamado muy fuerte de unidad, dijo no hay dos Brasil, dijo que era necesario el diálogo, buscará hacerlo con los diferentes representantes de los diferentes estados de Brasil. Se le vienen desafíos en el Congreso también, porque es un Congreso que tiene mayoría bolsonarista. Álvaro, ¿cómo ves esto de un país que se dice que está dividido en dos, pero que además Lula también se va a enfrentar a negociaciones muy fuertes a la interna para poder llevar adelante también todos los temas que planteó ayer en su discurso, ¿no? como principales desafíos del país, como por ejemplo el hambre, la vivienda, la salud y el trabajo? Y yo la veo difícil, ¿no? Va a ser un gobierno complejo. Vuelvo a insistir en esto del resultado de un proyecto tan radical, tan duro, respaldado por tantos millones de personas, ¿no? El problema no es solo Bolsonaro, sino la gente que piensa así y que acompaña esa propuesta. La polarización nos empieza a acompañar en casi todas las elecciones, ¿no? Y también, de alguna manera, esa sensación de países partidos a la mitad. En el caso de Brasil y lo que uno vio durante este periodo, yo le agregaría la violencia, ¿no? Esa sensación de que se pasan todos los límites. Por eso insisto mucho en que hay que empezar a discutir un poco más en profundidad qué se entiende, hasta qué punto estamos diciéndole democracia a cosas que no son. ¿O qué nuevos límites necesita la democracia también, que quizás antes no se necesitaba porque se respetaban y ahora... Y incluso escuchando el último debate uno se da cuenta que se está hablando de cosas distintas, o sea, uno intenta decir una cosa y el otro estaba en otra frecuencia. Entonces, por ejemplo, si uno no ponía atención al último discurso de Lula, cuando ya ganó, el que lo leyó incluso, algo poco común en Lula, lo leyó, ahí es donde uno empieza a sentir un poquito más de racionalidad otra vez y a decir, bueno, acá tengo una hoja de ruta, acá escucho lo que va a pasar. Eso fue casi imposible en los debates, no había forma. Porque era, sos un mentiroso, sos un ladrón. Entonces, en esa lógica, la democracia no funciona. Una lógica muy infantil, ¿no? Sí. Mismo ayer, O Globo, cuando se conoció el resultado al rato, publicaba que lo que se sabía de Jair Bolsonaro era que estaba encerrado, que no recibía ni a sus asesores ni a sus personas más cercanas y que no quería hablar con nadie. Estamos hablando de un presidente de un país... como Brasil. Sí, es enorme ese problema y hay que ver, vamos a ver cómo funciona. Yo creo que ahí vuelve la centralidad de algunos ejes temáticos, ¿no? Seguramente Rafael va a poder colocar la agenda puramente interna, ¿no? De lo que va a ser toda la distribución de la riqueza, el debate sobre lo productivo, sobre el hambre, sobre la educación, sobre la salud. Yo creo que es sorprendente la centralidad que se le dio en el debate, en la conferencia de prensa que hizo previo al mismo sábado, y en este discurso que yo digo es el central, cuando él ya dice lo que va a hacer como gobierno, al tema de la política internacional, con una imagen muy fuerte de decir, Brasil no puede seguir aislado, ahí provoca mucho a Bolsonaro, porque Bolsonaro la única forma que hablaba Bolsonaro de política internacional era comparando lo que iba a venir del Brasil de Lula en relación a Cuba, Venezuela y Argentina. Metió a Argentina bastante en el asunto, ¿no? Parece que él logró dar la idea de que estar como está Argentina es un problema. Entonces, trabajó mucho esa idea. Mientras que Lula decía, no, lo que tú lograste es hacer que Brasil esté más aislado que Cuba, que tiene décadas de bloqueo. Entonces, y la verdad que es así. Brasil desapareció del planeta y la demostración no es un problema de izquierda a derecha. El mundo entero saluda el triunfo de Lula, de diversísimas perspectivas políticas. Y no lo hacen solo de manera diplomática. Hay manifestaciones de alegría, es decir, por suerte volvemos a tener un interlocutor con quien podemos discutir. Macron no es de izquierda, ¿no? Entonces,
digo, para decir Biden. Macron, que se enfrentó a Bolsonaro, recordemos, por la cuestión del cambio climático, ¿no? Cuando es que Bolsonaro hay muchos dijo que de esos no temas. existía, y sí. Hay muchos de esos temas sobre la mesa. Biden, el Congreso norteamericano, hubo señales incluso muy fuertes de decir, cuidado con no respetar el resultado electoral. O sea, mucha tensión, y yo creo que sobre todo esto, ¿no? La idea de decir, bienvenido Brasil de vuelta a sentarse a una mesa de un mundo que necesita de actores que tengan sobre todo compromiso democrático. Ya vamos a ver al presidente de la calle Pou, pero antes, Álvaro, estamos redondeando esta charla con nuestro columnista Álvaro Padrón, hablando de lo sucedido en Brasil y lo que se puede venir. A mí me da miedito este silencio de Bolsonaro, porque sabemos además que en esta cuestión de no tener límites frente ya no a un respeto de tal o cual ideología, sino la propia institucionalidad y la paz. Obviamente nadie tiene la bola de cristal, pero es lógico tener un poco de miedito hasta que salga y diga, bueno, ganó Lula, lo felicito. Sí. Porque es raro esto, es raro que un presidente, ¿viste? Ya sé que nos tiene acostumbrado Bolsonaro, como Trump, a atravesar un montón de límites inusuales, pero no sé, yo estoy tenso hasta que el tipo no hable. Sí, hay que preocuparse, y la comparación con Trump es buena, porque Trump tensó tanto la piola que después no logró controlar, ¿se acuerdan el asalto al Capitolio, no? Entonces, hasta el día de hoy hay toda una investigación para enjuiciarlo y hacerlo responsable. Entre otras cosas, hay elecciones legislativas en poco tiempo. Entonces, esto puede ser igual, porque una cosa es lo que él diga y haga o lo que no diga, por ejemplo ahora. Pero Trump arengó, Bolsonaro se y llama lo que silencio. pasa con la gente que lo sigue, y repito, en una sociedad hiperarmada, entonces es una irresponsabilidad política. Y creo que está bien en preocuparse. Las ventas de armas, perdón, pero para aportar, aumentaron más de un 400% en los 4 años que estuvo Jair Bolsonaro como presidente en Brasil. Sí, la cantidad de armas en la población. Por sociedad civil armada. Continuando, Álvaro, porque en el tercer bloque nos vamos con Rafael Freire. Vamos a ver un tape de lo que dijo el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, respecto a la victoria de Lula y también sobre el Mercosur, y la seguimos. Saludar al pueblo brasileño, saludar al presidente electo y desde nuestro país, como lo podríamos haber hecho si ganaba el presidente Bolsonaro, desear que sigan siendo buenas las relaciones bilaterales, que mejoren todavía. Recordemos que hemos firmado últimamente buenos instrumentos para Uruguay en lo que hace la bilateralidad con Brasil, y después que tengamos un gobierno de Brasil que entienda que hay que modernizar el Mercosur y hay que abrirlo al mundo. Si eso pretende hacer el gobierno de Brasil, va a contar con nuestro apoyo y esperemos que viceversa. Sí, la Asunción seguro. El 1 de enero cae, así que así arrancamos el año en Brasil. Bien, Luis Lacalle Pou hablando hoy sobre la asunción, sobre la victoria de Lula y sobre el Mercosur. En su discurso, Lula dijo que el mundo tiene nostalgia de Brasil y recordó que Brasil había fortalecido el Mercosur. Álvaro, justamente se refirió puntualmente a eso. Entonces, ¿qué análisis hacer respecto a este mensaje de Lula? Y por otro lado, Luis Lacalle Pou diciendo que Brasil tiene que entender que el Mercosur tiene que modernizarse. Yo no tengo ninguna duda que después de anoche la política exterior uruguaya está más sola que nunca. Lo cual no quiere decir que Uruguay esté más solo, hay que separarlo. Pero la política exterior uruguaya ha errado sistemáticamente cada una de sus estrategias, y al perder esta primer sintonía con Brasil, también queda más sola. Porque la verdad es que para evitar esa soledad, lo peor que hay que hacer es ser soberbio. Y yo no puedo evitar sentir que el presidente le acaba de decir al presidente brasileño lo que tiene que hacer. Y la verdad que no es un problema de tamaño, no es un problema de que porque somos un país chico no podemos decir lo que pensamos. Es un problema de cómo pararse y tener un poco de respeto y de diplomacia de los demás y de la historia de uno mismo, porque este país no tiene esa política exterior, no tuvo esa política exterior, y no estoy hablando de solo un periodo de gobiernos progresistas, bastante más largo. Los errores que ha cometido este gobierno en política exterior desandan el camino de décadas, no de un periodo. Entonces, lo primero es bajarse de este caballo, de estar dándole indicaciones a los demás de lo que tienen que hacer, entender que cambió la correlación de fuerzas en la región y dejarse ayudar. Porque cuando yo digo que quedó en soledad la política exterior y no Uruguay y sociedad, es porque tuve la suerte de estar 2 días dentro de lo que era el clima, los 700 delegados internacionales que estaban acompañando de la elección, y el protagonismo más grande no lo tuvo ni Jeremy Corbyn de Inglaterra, ni Zapatero de España, ni
cientos de argentinos que inundaron Brasil, lo tuvo Uruguay, con una delegación muy chica, pero con un referente que es José Mujica. Y la actitud de Lula con respecto a Uruguay es de un cariño y de un respeto que, si lo sabemos aprovechar y si nuestro presidente lo entiende, podemos recuperar un rol en donde cada día estamos quedando más afuera. Entonces, hay que saber entender lo que está pasando en la región, y ya que nos anunció muchas veces de que no va a actuar según la ideología, lo que tiene que entender que los intereses de Uruguay, para estar bien representados y defendidos, va a tener que encontrar caminos de diálogo. Y hay una parte de la sociedad uruguaya que puede ayudar a este gobierno a tener un buen diálogo con el gobierno brasilero, y seguramente no va a ser diciéndole lo que tiene que hacer el gobierno brasilero en política exterior. Y lo mejor que le puede pasar a Uruguay es que Brasil vuelva a ser un peso pesado en el mundo y lo haga junto con la región. Y ahí tendremos la oportunidad de decir algo y no cortarnos solos creyendo, por ejemplo, que vamos a firmar un TLC con China, cuando lo primero que hizo el presidente chino es llamar a Lula para decirle que quiere un acuerdo estratégico con Brasil. Imaginen si China va a optar por un país de 3 millones versus una región y un país en particular como Brasil. Entonces, recalculando, diría yo, es lo que debería hacer este gobierno, y ojalá se deje ayudar, porque lo que corresponde, porque quedan 2 años de gobierno en donde el gobierno de Lula va a convivir con el gobierno de la calle Pou, bueno, dejarse ayudar para que ocurra lo mejor posible para Uruguay y también para la región. Álvaro Padrón, clarísimo, muchísimas Muchas gracias. Bueno, en el próximo bloque, en la letra chica, seguimos con Rafael Freire, quien es secretario de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, así que quédense que ya venimos. De la letra chica, como les decíamos, recibimos a Rafael Freire, secretario de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas. Buenas noches y muchas gracias por estar. Buenas noches, gracias a vos. Rafael, ya hablábamos un poco de lo que ha sido todo ese domingo, esas elecciones, ese resultado fuerte. ¿Qué primera lectura haces? Se sabe ahora que Bolsonaro parece que hablaría mañana, pero digo, hay una tensión que subyace a todo esto. ¿Cómo lo ves tú? Não, em primeiro lugar, é que não há nenhuma dúvida que a AG foi a vitória da democracia. A AG estava se jogando que tipo de país íamos ter para os próximos anos, quizá décadas. Se era um país que volvia à construção da democracia ou um país que ia para um rumbo autoritário, um rumbo perigoso, o que alguns denominam com características neofascistas. Então, a AG, na realidade, foi uma vitória enorme da democracia. Só uma observação que Álvaro já estava falando antes. Creio que não foi uma eleição comum em Brasil, não foi um partido contra outro. Me recordo que solamente em 1983-84, em la redemocratização, em la luta por las diretas já, por eleição direta, é que constituiu uma frente ampla como essa que estava com Lula em la segunda volta. Então, a AG foi isto, um setor democrático brasileiro contra uma estrutura. A segunda característica que queria dizer é que não foi uma eleição de um bloco de partidos contra outro. Foi a eleição de um candidato, de Lula, um bloco de partidos, contra a maioria do Estado brasileiro. Porque houve um uso do governo executivo e de parte do parlamento como nunca vimos na história do Brasil. Se calcula, se pode chegar a 200 mil milhões de reais que se gastou nesse segundo semestre com os programas sociais emergenciais, com as emendas do pressuposto secreto da Câmara. Então, se foi... Me pergunto, mas como chegamos a tanto? Bueno, há vários fatores. Agora, o uso da estrutura do Estado em Brasil foi como nunca vimos em nenhuma eleição. E aí sim, uma vitória impressionante. Bolsonaro não ter reconhecido a vitória é típico de Bolsonaro. É típico, não? Álvaro dizia que nos debates eram como 2 coisas diferentes, eram 2 planetas diferentes. Não eram eram 2 coisas totalmente diferentes. Agora, creio que Bolsonaro, todo o circuito político de Bolsonaro já reconheceu a vitória de Lula. Presidente da Câmara, presidente do Senado, os empresários, además de países do exterior, o Supremo Tribunal, ou seja, todas as forças aliados de Bolsonaro já reconheceu a vitória. Bolsonaro não. Não sei se está sendo uma aposta o que seria, não sei se foi Marina Silva ou foi Gleice que falou, o Capitólio brasileiro. O Capitólio brasileiro são os cortes de rutas que temos hoje. Quando saí de casa havia como mais ou menos 200
bloqueios de rutas parciais e totais. Então, não sei se Bolsonaro está esperando, se vai atender uma... Você precisa desbloquear o telefone primeiro. Desculpa. Não sei se Bolsonaro está esperando isso. Agora, a única coisa que sabemos é que está aislado. Não há apoio nem do setor da direita em Brasil para um intento de ruptura democrática. Así que en ese sentido hay algo de tranquilidad, digamos, quizás. Hay algo de una garantía institucional. Ahí va. Bueno, es importantísimo. Y esto es porque es difícil comprender, seguramente en Brasil mismo será difícil comprender a la distancia más, ¿qué es esto de los cortes de ruta? ¿Qué pasa? ¿Quién los mueve? ¿Qué hay detrás? ¿Hay un apoyo del sindicato de transportistas? ¿El sindicato en sí oficialmente dijo que no, que son algunos impulsos aislados? ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que crearon un monstruo, ¿no? O sea, es la figura que no hay una, como sabemos, no hay una coordinación de estos cortes de rutas. Hay de la extrema derecha, los ultraconservadores ahí, com mensagens que foram enviadas antes das eleições. Antes, eu volvi a votar em Curitiba, cheguei hoje também de Curitiba, e havia adesivos, não sei como... Pegotinas em coche, que dizia que, ou seja, se Bolsonaro perde, vamos a qualquer. Então, havia um intento de poner pressão. E aí, os caminhoneiros desses setores intentaram fazer esse tipo de provocação. E se tu escuta, diz, não, estamos esperando o pronunciamento de Bolsonaro. Muitos falavam isso. Bueno, há também uma coisa que tem que ser analisado, que é o papel, o rol da Polícia Rodoviária Federal. Que também salió nas notícias ayer. Que se manejou de maneira diferente de outros cortes de rutas aí. Agora, é a extrema direita que se armou em Brasil, que faz esse tipo de manifestação. Não creio que haja uma organização por trás. Os líderes das huelgas de caminhoneiros de passado já disse que não são eles que estão fazendo. Para hacer una lectura política es un tema muy profundo y estamos con tiempos televisivos, pero quiero apelar, Rafael, a ti, a partir también de tu experiencia sindical de gran porte, que se piensa en estos problemas. ¿Por qué 49,1% de la población, si hablamos de democracia o no democracia, es una cifra enorme, apoya una propuesta como la de Bolsonaro? ¿Por qué tiene tanto peso y, digamos, alinea a tanta gente esto que podríamos calificar como un sentido común ultraconservador? Sí, la primera cosa que creo que debemos, por lo menos en Brasil, analizar es que hay una parte de la población mucho más conservadora do que pensábamos. Isso, en la primera vuelta, se deu de maneira muito clara. Segundo, creio que há que virar os impactos do que é a chamada a guerra híbrida que tuvimos em todos os países e esta oleada de extrema-direita que tuvimos em el mundo e na América Latina. A presença desta oleada de extrema-direita com Trump nos Estados Unidos, com a derrota do plebiscito de La Paz em Colômbia, depois Uribe, aí Bolsonaro em Brasília, hace parte de uma oleada. Agora, para explicar isto, además de la quantidade de dinheiro que se puso em Brasil nos últimos tempos e a resposta tardia de Bolsonaro à pandemia, por exemplo, e depois do Auxílio Brasil, etc., eu falava com minha companheira, minha esposa, Thaís, que é professora, e ela dizia de um artigo em que faz uma análise de como chega o mensagem da extrema-direita para a população. E aí temos os setores de esquerda e progressista têm que mirar muito isso. Não havia um Bolsonaro, havia um Bolsonaro que não falava para uma multitude, como a esquerda habla. A esquerda habla para uma multitude de gente. O discurso de Bolsonaro era individual, chegava às pessoas. Então, havia um Bolsonaro para os neopentecostais, havia um Bolsonaro para quem não creia, havia um Bolsonaro e juntando isso com estudos de algoritmos em la comunicação e o uso muito forte destas redes atinge uma população muito mais grande. Agora, há também outro setor. A esquerda em meu país saiu do terreno, ou seja, o terreno onde vive a gente antes era ocupada por núcleos de partidos de esquerda, do PT, sindicatos, outros movimentos. Este terreno foi abandonado e foi ocupado por outros setores, como, por exemplo, as igrejas neopentecostais, que não é somente discurso, atende as pessoas. Há um processo de acolhimento, não sei como hablo em espanhol. Sí, onde o Estado se ha retirado, essas igrejas han estado presentes. E aí, esses fatores todos. Agora, quero só terminar o raciocínio também dizendo, não podemos olvidar a destruição da educação.
há uma destruição da escola pública que leva a gerações que não têm a ideia do senso crítico. E onde esses ultraconservadores entram? Entra no tema da ideologia de gênero, né, de maneira muito forte, entra no combate à educação, no combate à ciência, e se explica esta quantidade. Junta-se com a pobreza, 30 milhões de pessoas passando hambre, 33 milhões de brasileiros que ganham um salário mínimo, 1,5 milhão de brasileiros que trabalham em plataformas, aplicações. Não? Junta tudo isso e aí a ideia de um tipo que habla com eles e vai salvar. Rafael, teniendo en cuenta el rol que ocupás justamente en la Confederación Sindical de Trabajadores, que aúna a tantos millones de trabajadores y trabajadoras en el continente, ¿qué representa esta victoria de Lula? ¿Qué significado tiene? ¿Qué peso tiene? Significa a esperança, como dizia Paulo Freire, esperança era verbo, é esperançar, é uma ativa, a esperança ativa. Mas a esperança ativa de reconstruir a democracia em Brasil, mas em América Latina. Porque queria dizer uma coisa, solos, nenhum país da América Latina logra. Solos, nenhum. Nem Brasil, nem Colômbia, nem Argentina, mira a crise, nem Chile. Então, assim, há que dar uma outra perspectiva para nossa integração, que não seja somente discurso e que não seja uma integração de empresas, que sirva ao povo. Que pontos posso dizer? Bueno, eu sou uruguaio, pero essa integração me serve. E o outro tema é que os governos que estão aí, que vencemos, não podem não poner, ou seja, tem a tarefa central de poner o trabalho, o emprego e a renta no centro do modelo. Se o trabalho e o emprego não está no centro do modelo econômico, não funciona, porque vamos ter salários muito baixos, trabalhos precarizados e uma sociedade muito descomposta. Então, a tarefa central nossa de los trabalhadores é volver a ideia do trabalho ao centro do modelo e os direitos laborais. Quem disse que não podemos ter relações laborais civilizadas? Quem disse que temos que ter esse tipo, quase uma esclavitud do século XXI? Então, creio que a tarefa central de Lula, ademais de reconstruir Brasil, um país que foi muito destruído na sua institucionalidade, no Estado brasileiro, é ter a capacidade de garantizar 2, 3, 4 pontos que pueda dizer que juntos na América Latina há que contestar. Só quero terminar dizendo, como enfrentamos a pandemia? Cada país enfrentou por sua conta. Temos capacidade de produção de vacinas em Brasil, em Argentina e México. Se temos um processo de integração, não necessitávamos de estar com grandes laboratórios. Poderíamos fazer produção aqui. Produção de alimentos. Ou seja, creio que a tarefa central é democracia, democracia, democracia. Democracia é democracia com justiça social, com igualdade, com direitos individuais e coletivos, e a ideia de uma reconstrução econômica conjunta. A América Latina tem um grande mercado consumidor, que pode possibilitar um modelo de desenvolvimento. Então, a tarefa de Lula é esta. E creio que, mais aún, quando habla unificar Brasil, o que é unificar Brasil? Não é uma coisa romântica de unificar 220 milhões de pessoas. É volver a extrema-direita a seu lugar, abaixo, fora, e ter um processo de la direita à la esquerda civilizatório, com regras democráticas. Então, a tarefa de Lula é romper os 58 milhões de votos que Bolsonaro teve, e não são todos de extrema-direita, mas deixar a direita aislada em um processo que recupere nossa ideia de avanço civilizatório. Rafael, en el discurso de ayer de Lula, él habló, por ejemplo, o sea, de algunas pistas, ¿no?, de para dónde va a ir. Habló de la necesidad de revalorizar el salario, de la necesidad de que exista un diálogo entre trabajadores y empresarios. Desde los trabajadores y trabajadoras de Brasil, ¿cuáles son las necesidades más urgentes? ¿Cómo está la cuestión del diálogo con, bueno, en este caso con el gobierno de Bolsonaro? ¿Qué expectativas hay con Lula también? Bueno, Bolsonaro não houve diálogo. Não houve. O que houve foi um ataque brutal aos direitos dos trabalhadores e às organizações dos trabalhadores. A tarefa central dos trabalhadores é saber que devemos reconstruir um país, que não é da noite para o dia que vamos ter as coisas listas, pero devemos entrar de maneira muito forte em la ideia de uma reforma laboral, ou seja, tentar desconstruir, derrotar, volver às reformas laborais regressivas e reacionárias que Michel Temer, o golpista, depois de Dilma,
e Bolsonaro isso. Então, a tarefa central nossa é apresentar um modelo de relação laboral que pueda melhorar as relações sociais e o diálogo em Brasil. E a segunda, um projeto de desenvolvimento nacional que ponga o trabalho em emprego e o emprego no centro desse modelo. Essa é a nossa tarefa. Junto com outros setores da sociedade, avançar em um programa de reconstrução democrática nacional e regional. Hablando de esa reconstrucción, decía Lula, por seguir citando sus palabras de ayer, que nos dan pistas, como decías, May, no hay dos Brasiles. La gente ya no quiere pelear. Las personas están cansadas de ver al otro como un enemigo. Es hora de deponer las armas que nunca debieron empuñarse. Tiene todo que ver con lo que nos decías hace 2 minutos. ¿Sos optimista sobre esto? Porque parece un trabajo pesado, difícil. Parece difícil en el sentido de que a veces quedan heridas abiertas y la acción-reacción y el golpe-respuesta está muy fresco y la cosa se pone violenta y se enerva. Y hay intereses muy pesados que quieren esa violencia y ese enfrentamiento. Sí, ayer cuando estaba mirando la apuración de los votos y estaba difícil, era para los fuertes. Eu me recordava de uma frase de Pepe Mujica, que estuve no Uruguai na primeira eleição, e uma semana, não sei, 3 dias antes, perguntaram a Mujica, e se tu perdes? Eu disse, essa pergunta jamais poderia ser feita em Brasil. Nenhum candidato poderia contestar uma pergunta dessa. E Mujica disse, não, se perdemos, recomeçamos. E recomeçamos quantas vezes se é necessário. Eu pensava, se perdermos, temos que recomeçar. Sim, eu creio que é possível, porque o tema central é como dialogamos com a sociedade frente às conquistas que o governo pode ter, que pueda ter um outro grado de relação com a sociedade e avançar tema por tema no tema do conservadorismo, que, por exemplo, que os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres não seja moneda de câmbio das igrejas e da direita. Mas isso tem que ser com muita paciência, muita tolerância. Como se faz? Creio que o primeiro ponto é o combate à hambre, como Lula falou, o combate é recuperar as relações democráticas do Estado, volver os conselhos de consulta, volver a ideia de um pressuposto que possa ser participativo. Em terceiro lugar, volver a uma inversão como nunca vimos, e Dilma tentou com o pré-sal, e a direita derrotou, em la educação pública, para que as gerações possam se recuperar para adelante, e compreender que vivimos Bolsonaro. Vivimos 4 anos que nadie merecia. Então, a reconstrução nossa não pode ser solamente no aspecto do PT, que sou filiado ao PT, mas não pode ser com o PT. Há que esta força política que se mantuvo no segundo turno, há que continuar para a governabilidade de Lula no segundo turno e, quiçá, poder ter um aumento da pressão social para compensar a relação que tem dentro do parlamento. Combate ao hambre, salário, inversão, direitos sociais, recomposição democrática e muito diálogo com a sociedade. Rafael Freire, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bien, estamos en lunes, así que ya se viene Línea de 3 a la pantalla de TV Ciudad. Y mañana nosotros no vamos a estar porque hay NBA, pero volvemos el miércoles y vamos a estar hablando sobre estudiantes de ayer y de hoy, movimientos estudiantiles en los 60, movimientos estudiantiles hoy. Va a estar muy interesante. Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el miércoles a las 9. Chao.